¿Puede un hombre condenado por golpear a su expareja ser absuelto y quedar libre de un día para otro? Parece imposible, ¿verdad? Bueno, esto pasó en Colombia y la Corte Suprema tuvo que intervenir para dar la última palabra. La historia que vamos a desglosar hoy es precisamente esa. Un caso que nos obliga a preguntarnos cómo se está impartiendo justicia, sobre todo cuando se trata de violencia contra la mujer. Y para entender este enredo judicial, tenemos que irnos al principio, a los hechos que lo iniciaron todo. Vámonos a Zipaquirá. Miren, esto no fue una simple discusión. A las 4:50 de la tarde, Brian Steven Murcia Velázquez entra a la fuerza al apartamento de su ex, Astrid Liliana Lagos. Durante una hora entera la situación es de terror. La acusa por celos, le revisa todo y la golpea en la cabeza y en la cara. A las 5:50 ella logra llamar a la policía. Y ojo con este detalle, cuando lo capturan mientras intentaba huir, la amenaza de muerte frente a los mismos policías. Y el resultado de esta agresión no es una suposición. Fue tan real que le dieron 15 días de incapacidad médica, un dato certificado por un perito que documentó las lesiones. Este número es clave, porque le pone una medida al daño físico. Así es como un acto de violencia en un apartamento de Zipaquirá terminó escalando hasta el escritorio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero el camino para llegar allí, estuvo lleno de decisiones completamente contradictorias. Y es aquí donde la historia da un giro que parece sacado de una película. El recorrido de este caso por los tribunales fue una auténtica montaña rusa de sentencias. A ver, pongan atención. En una primera instancia, un juzgado lo encuentra culpable. La condena, 78 meses de prisión. Eso es casi 6 años y medio. Parecía que se había hecho justicia. Pero no. La defensa apela y el Tribunal Superior de Cundinamarca le da un giro de 180 grados a todo. Lo absuelve y ordena su libertad inmediata. La pregunta es obvia. ¿Cómo se pasa de una condena tan larga a la libertad total? La respuesta del Tribunal de Apelación, la que lo dejó libre, se basa en un concepto legal muy específico que es el centro de toda esta polémica: la calidad de las pruebas. Exacto. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué vio el segundo tribunal que el primero pasó por alto? ¿O fue al revés? Esta fue la justificación del tribunal para absolverlo. Dijeron, y cito, que al proceso se allegó únicamente pruebas de referencia. En palabras sencillas, que los testigos principales, como la familia de la víctima, no vieron la golpiza directamente, sino que contaron lo que ella les dijo. Y para ese tribunal eso no era suficiente. Creaba una duda razonable que obligaba a dejarlo en libertad. Pero claro, la Fiscalía no se quedó quieta. Llevó el caso hasta la Corte Suprema, argumentando que el tribunal ignoró un montón de pruebas que, juntas, pintaban un cuadro clarísimo. Estaba el testimonio de los policías. Ellos sí vieron las heridas y escucharon la amenaza de muerte. Estaba el informe médico que confirmaba el golpe. Había una orden de protección previa, o sea, ya existía un historial de violencia. Y un punto crucial, la víctima en el juicio se negó a testificar contra él. Estaba visiblemente atemorizada. ¿Acaso eso no dice nada? Y aquí es donde la Corte Suprema interviene. Y no lo hace solo para resolver este caso, sino para dar una lección fundamental sobre cómo se debe juzgar la violencia de género de ahora en adelante. La Corte introduce dos conceptos vitales. El primero es la perspectiva de género. Y esto es muy importante aclararlo. No se trata de favorecer a la mujer por ser mujer. Es una herramienta para que quienes juzgan entiendan el contexto. Que entiendan que estos crímenes casi siempre ocurren en una dinámica de poder desigual, de control y de miedo, y que eso afecta cómo se presentan las pruebas. El segundo concepto es el de violencia institucional. Esta idea es muy potente. Se refiere a cuando el propio sistema de justicia, en lugar de proteger, causa más daño. Pasa cuando las autoridades ignoran el contexto, descartan pruebas usando estereotipos y con eso no solo dejan el crimen impune, sino que revictimizan a la persona que buscaba protección. Y aquí está el punto central de la Corte Suprema. Conecta las dos ideas y dice que cuando un juez no evalúa todas las pruebas en conjunto y con perspectiva de género, está cometiendo violencia institucional. Descartar pruebas simplemente porque son de referencia, sin analizar el patrón de abuso, el miedo de la víctima o las pruebas físicas, es una falla grave del sistema. A partir de este análisis, la Corte no solo toma una decisión final, lo que hace es establecer una especie de manual, una hoja de ruta sobre cómo se deben manejar estos casos de aquí en adelante. La Corte establece deberes clarísimos para los jueces. Les dice, tienen que identificar las relaciones de poder, tienen que analizar el contexto, tienen que darle valor a las pruebas indirectas, porque en la violencia doméstica casi nunca hay testigos. Tienen que razonar sin estereotipos.
Y sobre todo, tienen que proteger a la víctima para que no sea revictimizada por el propio proceso judicial. Con esta base tan sólida, la decisión final fue contundente. La Corte Suprema anuló la absolución. En términos legales, casó la sentencia, o sea, la invalidó, y dejó en firme la condena original de 78 meses de prisión. El máximo tribunal le dio la razón al primer veredicto y corrigió un error que consideró gravísimo. Y así cerramos este análisis. El caso de Brian Murcia es más que una historia sobre un hombre y una mujer. Es sobre cómo un sistema de justicia debe aprender a ver lo que a menudo es invisible, el contexto, el miedo, los patrones de abuso que no siempre dejan una prueba directa. Y la pregunta que queda en el aire es esa: ¿cuántas otras sentencias se han basado en una visión incompleta de la realidad? Una reflexión que nos queda a todos.